Tener nuestro tema en esta noche. Aleluya. Segunda de Crónicas. Capítulo número 7 de Segunda de Crónicas, verso número 11 al 14. La palabra de Dios dice así: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oremos. Padre santo y eterno, bendito sea tu nombre por siempre. A ti damos toda gloria, toda honra. En este momento, Señor, declaramos que tu santa presencia está en medio de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. En este instante te glorificamos, te exaltamos, Padre, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de esta palabra, que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestras faltas y errores. Te pedimos perdón por nuestro pecado y nuestra maldad. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. En esta noche, Señor, te pedimos que te quedes en medio nuestro y que toques nuestra vida y nuestro corazón a través de esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo y todos juntos decimos amén, amén y amén. Si se humillare mi pueblo, diga conmigo: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Ese es nuestro tema en esta noche. Si se humillare mi pueblo. Este tema, que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 7, verso 11 al 14, es una cita bíblica, hermano, muy conocida. Todo empieza, hermano, desde el capítulo número 6. Usted puede ir en su casita, ¿verdad? Y ver el verso 19, 20 y 21 en adelante, ¿verdad? Y va a encontrar que Salomón, ¿verdad? Después de que muere el rey David, pues usted sabe que Salomón había recibido de parte de su padre, el rey David, que él construyese el templo, ¿verdad? Porque así Dios lo había ordenado. O sea, a Dios no le permitió al rey David que él edificara el templo, porque dice que sus manos estaban llenas de sangre, estaban manchadas de sangre. Así que no le permitió Dios al rey David edificar el templo. Pero el rey David consiguió todos los materiales. El rey David trajo la mayor parte de materiales, ¿verdad?, para que se construyese ese templo, y entonces puso la carga en los hombros de su hijo Salomón. A partir de ese momento, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que el reinado de Salomón pues fue un reinado distinto al de David. Fue un reinado de prosperidad, fue un reinado donde la presencia de Dios, ¿verdad?, estuvo presente en casi toda la vida de Salomón. Hubo una parte donde, ¿verdad?, él se olvida de todo esto y se aparta, ¿verdad?, de Dios. Pero Dios, ¿verdad?, a su tiempo, ¿verdad?, le llama la atención y lo trae de nuevo, ¿verdad?, a su redil. Pero en este tiempo, antes de llegar a todo eso, Salomón edifica, ¿verdad?, lo que se conoce como el templo de Salomón. Edificó la casa a Jehová, la casa de sacrificio. Era un lugar, hermano, espléndido, era un lugar maravilloso. Y quiero que usted vea, ¿verdad?, algo muy importante. Hasta en los tiempos del rey David, aún la adoración que se le brindaba a Dios no era en un templo, no era un lugar específico en donde, ¿verdad?, ellos iban a hacer sus sacrificios, sino que dice la Escritura que aún había, ¿verdad?, una carpa, había un tabernáculo, había una tienda de reunión en donde se hacían los sacrificios, en donde se llevaban a cabo, ¿verdad?, todos los rituales acerca de la ley que Dios había ordenado a través de Moisés. Pero a David
le dolía en su corazón mirar eso. A él no le parecía muy bien que él estuviese en una casa artesonada, un lugar maravilloso, un reinado, mientras que Jehová, el Dios Todopoderoso, las cosas de Dios estaban en una tienda. De ahí que nace el deseo de este hombre llamado David de edificarle a Dios un templo, un lugar de adoración. Ahora, es muy importante que entendamos la mentalidad de aquellos días para que usted comprenda. Dios no quería identificarse con estas cosas, ¿verdad? Porque en aquellos días todos los demás pueblos alrededor de Israel tenían un lugar de adoración. Todos los dioses, ¿verdad?, de aquellos pueblos se les había erigido templos donde se les brindaba adoración, donde se les daba honra, sacrificios y todo lo que se llevaba a cabo para, ¿verdad?, adorar a esas deidades. Pero el Dios de Israel no, ¿verdad?, permitía, vamos a decirlo así, que se hiciera un templo, porque en el templo, ¿verdad?, no podía, dice la Escritura, no se podía retener la presencia de Dios, no se podía retener la gloria de Dios en aquel lugar. Pero fue tanto el deseo de David, ¿verdad?, por hacer aquello, que entonces Dios accede, ¿verdad?, a esta petición, pero no en los días de David, sino hasta los días de Salomón. Y cuando Salomón, dice la Escritura, terminó ¿verdad?, el templo y lo dedicaron al Señor, él se puso a orar. En el capítulo número 6, usted empieza a encontrar que Salomón empieza a orarle a Dios, empieza a buscar a Dios y le empieza a hacer una oración. Y fue una oración que a Dios le agradó. Fue una oración, hermano, que cuando usted la mira, hermano, dice la palabra de Dios, es una oración que, hermano, encontramos a un hombre humillado delante de Dios, un hombre que reconoce la grandeza de Dios, un hombre, ¿verdad?, que viene ante él sumiso, manso, humilde, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, para decirle a Dios que haga su voluntad en ese lugar. Fíjese, este hombre, a pesar de ser un joven, a pesar de ser una persona que apenas iba empezando en el reinado, pero él en su corazón era una persona temerosa de Dios. Era alguien, hermano, que la verdad sentía en su corazón un deseo, hermano, de amar a Dios tremendo. De tal forma que cuando él, hermano, hace su oración, a Dios le agrada lo que Salomón está diciendo. Y en el capítulo número 7 en adelante, usted encuentra que Dios viene a Salomón y Dios le dice: yo he escuchado tu oración. Aleluya. En el capítulo 7, verso 12, dice la Escritura: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjese lo maravilloso, hermano, de lo que estamos nosotros, hermano, mirando. Aquí, hermano, cuando hablamos acerca, hermano, de la presencia de Dios, es muy importante, hermano, que nosotros siempre que nos acerquemos a Dios o que vayamos a dirigirnos a Dios, siempre vengamos, como digo yo, con la actitud correcta, que vengamos con la actitud que a Dios le agrada, que nos acerquemos a Él mansos, humildes y humillados delante de su presencia. Ahorita vamos a mirar qué significa humillación, porque a veces tenemos una idea errada de lo que significa humillarse. Y cuando miramos, ¿verdad?, a Salomón vino a Dios, pero vino con la actitud correcta, la de un hombre que reconoce, hermano, la grandeza de Dios y viene humillado delante de su presencia. Y Dios, hermano, se agrada de mirar, ¿verdad?, la actitud de este hombre, se agrada de oír su oración, se agrada de mirar, hermano, cómo él se acerca ante su presencia, y entonces Dios se le aparece. Aleluya. Y una de las cosas que me llama la atención es que lo primero que le dice Dios a Salomón es que él ha escuchado su oración. ¿A cuánto les gustaría que Dios, hermano, les diga: ya escuché tu oración? Amén. Bien. Amén. Porque a veces oramos y estamos seguros que Dios oyó nuestra oración. ¿Cuántos están seguros que Dios escucha nuestra oración? Amén. Pero nos sentiríamos, créamelo, mucho mejor si Dios nos dijera: escuché tu oración. ¿Verdad que sí? Yo creo que nos sentiríamos,
tremendamente contentos, hermanos, en paz, de verdad, al saber, verdad, que Dios escuchó nuestra oración. Así que, ¿qué es lo que Salomón hizo? Hizo algo muy importante. Él vino humillado, él vino humildemente ante la presencia de Dios, y él vino, hermano, y oró. Y la Biblia dice que entonces Dios se le apareció, ¿sí? En el versículo que vamos a estar teniendo como versículo clave de estudio es el versículo 14, donde la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide a través de su palabra para nosotros? Cuando hablamos de la palabra humillarnos, yo sé que muchas veces la palabra humillarnos nos suena así un poquito ofensiva, ¿verdad que sí? Como que la palabra humillarnos no es, ¿verdad? ¿Verdad? De nuestro, ¿cómo se dice? Harina de nuestro costal, decimos, ¿verdad? Como que no es algo muy agradable. Pero según el diccionario de la lengua española, y humillarse significa rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. La palabra humillación es, hermano, rebajarnos voluntariamente, ¿sí?, ante alguna situación o persona, ¿sí? Hay dos maneras en que nosotros podemos entender la palabra humillar. Por ejemplo, Dios podría humillarnos a la hora que Él lo decidiera, ¿verdad que sí? Cuando Él quiere, hermano, Él humilla a cualquiera. Para Él ese no es ningún problema. Para Él no hay ningún problema en humillar al mundo si quiere, ¿sí? Y usted ha visto, hermano, que a través de situaciones, hermano, embarazosas en la tierra, ha habido muchas ocasiones que el mundo ha sido humillado, ¿sí? Ha sido humillado, que ha llegado a un punto donde se ha sometido de tal manera que, hermanos, claman y buscan de Dios de una manera desesperada. Dios puede hacer algo así como eso, pero si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros voluntariamente, oiga bien esto, nos rebajemos delante de Él. ¿Me explico? Mire, hay una parte muy importante en el Nuevo Testamento, que yo creo que el día domingo vamos a tocar algo así, donde se nos habla acerca de la humildad. A veces nosotros, cuando hablamos de la humildad, decimos, hermano, es que cuesta mucho trabajo ser humilde. ¿Cuántos son humildes aquí en este lugar? No me esté echando mentiras, dígamelo así bien. ¿Cuántos somos humildes en este lugar? Humildes de corazón, porque eso es algo que el Señor dijo. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se gana la humildad? ¿Alguien sabe cómo se obtiene la humildad? Nomás levante su mano para saber que sí sabe cómo se obtiene la humildad. Porque si usted no levanta la mano, entonces no me mienta. No es humilde, no entiende ni qué es eso. ¿Me explico? Ya los agarré, ¿verdad que sí? Oh, sí, yo soy humilde. Pero ahorita me di cuenta que no es cierto, ni saben con qué se come eso, hermano, aleluya. Ni siquiera saben, hermano, qué condimento se le pone. En el Nuevo Testamento la Biblia da la clave para la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad, dice la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, es que nosotros reconozcamos a la otra persona como superior a nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? Humillarnos, ¿verdad que sí? O sea, cuando nosotros encontramos a alguien, hermano, en la congregación, en la iglesia, en algún evento especial, hermano, si usted quiere mostrar que usted es un hombre o una mujer de Dios, lo primero que tiene que hacer es que tratar a los demás como superiores a usted mismo. ¡Oh, aleluya! ¿Verdad que sí? ¿Por qué es que, hermano, nos cuesta tanto trabajo eso? Porque cuando vamos a platicar con otra persona o cuando miramos a la otra persona, primero miramos su apariencia.
Y si la apariencia de aquella persona a nosotros nos parece que no es mejor que la mía, ¿por qué tenemos que tratarla como alguien superior? ¿Me explico? Yo he tenido esta experiencia y espero que les sirva a los que nos escuchan y a los que nos ven a través de las redes sociales y a la iglesia también. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme en muchos lugares donde conozco personas que son cristianas, oiga bien esto, y que son aparentemente muy activas en el ministerio. Y cuando yo me he encontrado con ellos y les digo, ¿verdad?, quién soy yo, qué hago en la obra de Dios, me saludan y Dios le bendiga y pasan de largo y se acabó. Y aunque tengamos, hermano, constante, hermano, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Interactuación en los lugares donde estamos, ¿verdad?, moviéndonos, me siguen tratando de la misma manera y algunos hasta con cierto recelo. Oiga bien esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo le aseguro que ellos a su pastor no lo tratan así, ¿verdad que no? A su pastor no lo tratan de esa manera. A su pastor, hermano, hasta lo llevan a comer. Bueno, me imagino. Sí. Hasta lo sacan, hombre, le dan hasta regalos. ¿Y por qué a mí no? ¿Sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué conmigo es diferente? Porque, hermano, allá estamos quedando bien. Estamos tratando de dar una apariencia de que, mi pastor, vi esto. Hermano, pastor de una iglesia es pastor de una iglesia. ¿Y de cuál iglesia? De la iglesia del Señor Jesucristo. No importa si es pequeña, si es grande, hermano, si está en la sierra, si tiene piso, no lo tiene, si tiene techo, no lo hay, hermano, eso no importa. El hombre de Dios tiene que aprender, hermano, que cuando se encuentra con alguien, lo primero que tiene que demostrar es humildad. O sea, considerar a la otra persona como superior a mí mismo. Aleluya. Y mire que a veces nos cuesta mucho trabajo. Cuando nosotros hablamos de la humillación, entonces estamos hablando de que Dios nos pide a nosotros que voluntariamente reconozcamos a Dios como superior a nosotros mismos. ¿Qué va envuelto en eso? Hermano, va envuelta la humillación y va envuelta la humildad. Por eso el Señor le dice al pueblo, si se humillare mi pueblo, le dijo a Salomón, o sea, si voluntariamente me reconocen como superior a ellos, ¿qué dice? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír. ¿Sí o no? Aleluya. Dios demanda que nosotros, hermano, nos humillemos voluntariamente, que no haya que hacer ninguna cosa en nuestras vidas, hermano, para lograr ese propósito. ¿Por qué? Porque cuando usted viene, hermano, ante Dios humillado, primero, esa es la actitud correcta que Dios espera de nosotros. Dios no está esperando, hermano, a una persona que está, hermano, en problemas, con una actitud, hermano, de dolor, de tristeza. Hermano, Dios sabe que estás pasando por ahí, pero la manera de venir ante su presencia no es dando de gritos, sino venir humillado delante de Él. Por eso muchas veces no conseguimos nada de parte de Dios, no logramos nada para con Dios. ¿Por qué? Porque venimos con una actitud totalmente distinta a la que Dios le agrada. Aleluya, ¿sí? Así que cuando miramos lo que la Escritura dice, Dios viene a Salomón, Dios le dice,
¿verdad? Escuché tu oración, y empieza a aparecer, a platicar con Salomón, y él empieza a notificarle lo que hará a partir de ese momento. Y vean lo que dice el verso 13 para que usted vaya aprendiendo. Si yo cerrare los cielos, dice el Señor, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué es lo que debía de hacer el pueblo cuando estas cosas pasaran? ¿Verdad? O sea, no tenía que decir, ¿por qué, Señor, nos está pasando esto? ¿Por qué, Señor, me está sucediendo esto? ¿Por qué es que no está, Señor, cumpliéndose tu palabra en mí? ¿Me explico? Muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios por las cosas que nos suceden en nuestra vida personal. Queremos, hermano, preguntarle a Dios y que Dios se detenga y nos conteste lo que nosotros queremos oír de parte de Él. Pero Dios no nos está diciendo en este pasaje que Él va a respondernos y a decirnos, lo estoy haciendo porque quiero humillarte. Lo estoy haciendo para ver cómo reaccionas. Lo estoy haciendo para ver qué cara pones. Dios no dice eso. Dios simplemente dice, si a mí se me antoja y yo cierro los cielos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que venir inmediatamente humillado delante de Él. ¿Y qué? Clamar a mi Señor. Aleluya. Tengo que venir a orar y tengo que venir, hermano, a buscar el rostro de Dios. Aleluya. Tengo que venir delante de su presencia sin cuestiones, sin asuntos, hermano, de que ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a la ciudad? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi tío? No. Nosotros venimos humillados ante Él, reconociendo que Él es el que tiene la sabiduría. Él sabe por qué lo hace. Él tiene una idea de lo que quiere hacer. Yo no sé nada, hermano, aleluya. Yo solo soy el siervo, yo solo soy la persona que reconoce que Dios es el Señor, aleluya. Y por lo tanto yo tengo que venir ante Él con la actitud que Dios está esperando de mí. ¿Verdad que sí? Imagínense que en aquellos tiempos, en los tiempos del rey Salomón, en los tiempos del rey David, haya llegado una persona a decirle a David, hey, ¿por qué estás haciendo eso? Al reinado de David o de Salomón o de cualquier otro de los reyes en el Antiguo Testamento, nadie podía entrar así al reinado. Nadie podía llegar y cuestionar al rey así, ¿verdad? Enojado. ¿Qué? Eres un tonto, estás haciendo lo que no debes. Nadie podía decir eso. ¿Por qué? Porque la persona que entraba a ese lugar sabía que la vida suya estaba en riesgo. Y si algo tenía que poner delante de la presencia del rey, lo tenía que hacer con mucha sabiduría y, hermano, casi con la frente pegada en el piso. Solo que el rey dijera que se levantara para escucharle, entonces el hombre podía, hermano, levantar su cara y sin mirarle de frente, exponer su problema. ¿Me explico? A veces nosotros, hermano, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Dios, hermano, empieza haciendo advertencias. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si le envío pestilencia a mi pueblo, aleluya. Dios le está diciendo a Salomón, ¿sabes qué? Si yo quiero hacer lo que a mí me plazca, lo único que el pueblo puede hacer es venir y humillarse delante de mí. Aleluya. Lo único que el pueblo puede hacer es que venir y humillarse delante de mí. No podía el pueblo venir y cuestionar a Dios. No podía venir el pueblo y reclamarle a Dios. No podía el pueblo venir y empezar a gritarle a Dios. No. Tenía que venir como humillado, rebajado por sí mismo delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, en el punto número 2, si Dios, hermano, quiere, hermano, humillarnos, pues Él lo haría sin ningún problema, lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Pero dice su palabra, si se humillare mi pueblo, aleluya,
Si el pueblo se humillare, hermano, automáticamente vendría como, hermano, reconociendo primero que Él es el Señor. Segundo, llegaría humilde, hermano, delante de la presencia de Dios por su propia voluntad. Aleluya. Vendría ante el Señor con humildad. Vendría ante Él, como decimos, ¿verdad? Rebajado. Mire, en los tiempos antiguos, cuando se celebraba, por ejemplo, cuando se hacían las guerras, cuando había una batalla, muchas veces, ¿verdad? Había ejércitos que eran más pequeños que los ejércitos contrarios. Entonces, el ejército pequeño muchas veces, cuando miraba la grandeza del otro ejército, cuando miraba el poder del armamento del otro ejército, cuando miraba su caballería, cuando miraba, ¿verdad?, todo, hermano, su infantería, muchos de ellos, ¿verdad?, reconocían que no iban a poder contra aquel ejército. Entonces hacían algo: agarraban a uno de los que estaban ahí, le ponían una bandera blanca, fíjese, lo subían en un caballo, le ponían una bandera blanca y le daban un papel en la mano. Y empezaba a caminar aquel hombre en medio de los dos ejércitos, ¿verdad?, en la dirección contraria, iba directamente al otro ejército y llevaba la bandera blanca. Cuando los que estaban al otro lado, hermano, miraban a ese hombre caminando con aquella bandera blanca, inmediatamente entendían que la batalla había sido ganada. No por pleito, sino porque los otros se habían humillado voluntariamente. Aleluya. ¿Sí? Cuando usted quiera ganar una batalla sin pelear delante de Dios, venga con la bandera blanca del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Venga delante de Dios, hermano, mire, con su petición en su mano y su banderita enfrente. Gloria a Dios. Con humildad. No llegaba, hermano, el mensajero con arrogancia. No, imagínese todo el ejército reunido y el otro allá lejos, hermano, y él ahí en medio de todo. ¿Qué cree usted que esperaba ese hombre? Que si lo miraban con una actitud insolente, ahí mismo lo terciaban en el caballo muerto y lo mandaban para atrás con todo y su banderita. ¿Sí me explico? Por eso el hombre llegaba con una actitud, hermano, mire, mansa, una actitud humilde, una actitud, hermano, amable. Llegaba, hermano, con su mejor cara y reconociendo, ¿verdad?, sin temor que ellos, ¿verdad?, eran superiores. ¿Sí? Entonces, tomaban aquel papel, miraban lo que decía y entonces, ¿verdad?, proclamaban la rendición del otro ejército. Al proclamar la rendición del otro ejército, entonces se ponían de acuerdo, hermanos, los que tenían el control de gobierno, para exigirle a ellos, a los que se habían sometido, les pedían impuestos, les pedían comida, les pedían ganado. O sea, tenían que darle tributo a quien los había dominado. ¿Estamos aprendiendo? Por eso, cuando hablamos, hermanos, del pueblo del Señor y lo que Dios está diciendo, en esta parte de la Escritura, Dios quiere decirle al pueblo: yo me haré conocer a mí mismo cuando mi nombre sea invocado. ¿Sí? O sea, nadie puede exigirle a Dios: oh, Señor, ven, haz un milagro en este día. Señor, haz algo glorioso. Nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si no venimos ante la presencia de Dios de una manera correcta, Dios no va a acercarse para nada a nosotros. Dios no va a derramar de su gracia ni de su gloria sobre nosotros, porque Dios, hermano, es el que tiene todo bajo su control y a Él nadie lo puede obligar a hacer algo que no quiere. Aleluya. ¿Quieren frío, hermano? Aleluya. Si quieren, apaguen los ventiladores. Aleluya. ¿Sí? Pero cuando nosotros miramos, ¿verdad?, lo que está sucediendo aquí, entendemos, hermano, el problema. Dios está esperando que su pueblo, cuando reconozca el problema, llegue como humillado delante de la presencia de Dios. Sin importar cuál sea la razón por la que invoquemos su nombre, Dios está listo para atendernos siempre y cuando vengamos con la actitud humilde que Él espera mirar en cada uno de aquellos que invoca el nombre del Señor en oración.
Aleluya. Cuando usted venga a la casa del Señor, sí, acuérdese, Dios está en este lugar. Dios está esperando escuchar tu oración. Dios está esperando ayudarte. Dios está esperando contestar. Dios está esperando darte una respuesta positiva a tu situación. Pero tienes que venir con la actitud que Dios demanda. ¿Y cuál es esa actitud? Una actitud de humildad. Una actitud que reconoce a Dios por encima de todo lo que te está pasando, aún de tu misma persona, aún de lo que tú mismo eres. Reconoces a Dios por encima de todas esas cosas. Aleluya. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice, oh sí, cuando ustedes vengan a este lugar y se pongan a orar, entonces entramos en comunicación, entonces vamos a empezar a tener un diálogo, entonces vamos a empezar, ¿verdad?, a ver los puntos de interés que vas a presentar delante de Dios en tu oración. Aleluya. ¿Sí? Cuando vengas a Él, debes de saber que la actitud tuya tiene que ser la actitud correcta, porque el necesitado seguimos siendo nosotros. Amén. Cuando usted viene ante Dios, siempre recuérdese, hermano, ¿por qué venimos así ante Dios? Porque el que necesita la ayuda de Dios soy yo. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Amén. Díganle que está a su lado, los que necesitamos la ayuda de Dios somos nosotros. Si usted va a pedirle algo a Dios, debe de saber, yo soy el necesitado. Por lo tanto, yo debo de venir ante Dios con esa actitud, hermano, que sé que logrará llegar al corazón de Dios, al corazón del Señor. ¿Para qué? Para que conteste la oración que yo estoy poniendo. Dice en este mismo verso, y si buscan mi rostro, véalo ahí, dice, y si se convierten, dice que invoquen mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Aleluya. A veces cuando hablamos de buscar su rostro, hemos olvidado algunas cositas como estas en el transcurso de los años. Hemos olvidado qué significa eso de buscar su rostro. ¿Qué significa eso, hermano, de buscarlo de una manera distinta? ¿Sí? Cuando hablamos de buscar su rostro, significa que debemos de venir, hermano, a buscarlo con un corazón sometido a Dios. Mire, le voy a explicar esto. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿A cuántos les gusta orar? Amén. Cuando nos ponemos a orar, sucede algo que yo creo que a todos les pasa. Y si no le pasa, pues dele gloria a Dios. Pero muchas veces cuando estamos en oración, empezamos muchas veces a tener pensamientos que no tienen nada que ver con la oración que le estamos poniendo a Dios, ¿verdad que sí? Estamos muchas veces orando y nuestro corazón, nuestra mente anda, hermano, pensando a veces en otras cosas que no son la oración que estamos poniendo delante de Dios. No sé cuántos de ustedes les pasa, pero a mí me ha llegado a pasar que a veces estamos, hermano, de rodillas, humillados delante de Dios, y estamos en nuestra oración, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. ¿Le ha pasado eso? Amén. Cuando está sucediendo eso, quiere decir que tu corazón no está sometido. Está sometido tu cuerpo. Está sometida tu carne, estás de rodilla delante de Dios, estás, ¿verdad?, con el cuerpo postrado ante el Señor, pero tu corazón anda en otro barrio. ¿Eh? Tu corazón anda en otro lugar, tu corazón está en otra parte. ¿Qué quiere decir eso? Que estás sometiendo la carne. ¿Por qué cree que la carne no aguanta? ¿Por qué cree que la carne se revela? ¿Por qué cree que la carne empieza, hermano, a tirar y a jalar cuando estamos tratando, hermano, de entrar a la presencia de Dios? Porque nuestro corazón no se doblega. Aleluya. Porque no, hermano, no estamos logrando venir ante la presencia de Dios con un corazón sometido ante Él. Por eso, cuando venimos a la casa de Dios, hermano, la palabra de Dios nos dice que una de las oraciones que debemos de hacerle al Señor es: Señor, sujeta mis pensamientos.
¿Qué quiere decir? Sujeta mi corazón. Porque, hermano, a veces nosotros estamos de rodillas postrados y, hermano, andamos pensando otras cosas. Y la Biblia, ¿qué dice la Biblia, hermano, cuando hablamos de la oración? Que Dios nos mira postrados, pero Dios está mirando tu corazón. ¿Sí o no? O sea, Dios nos mira de rodillas, nos mira humillados, pero mira, hermano, el Señor mira el corazón. ¿Por qué? Porque allí es, hermano, donde se ve si de verdad estamos, ¿qué? Humillados. Aleluya. Ahí es donde, hermano, Dios dice, oh, sí, este hombre sí está entendiendo lo que es la humillación. ¿Sí? O sea, cuando verdad miramos, verdad, a esas, verdad, a ese hombre que iba, como le dije, con el caballo y su banderita blanca, verdad, que lo enviaban para presentarse con, todos sabían que venía en son de paz. Pero cuando esa persona llegaba ante el otro ejército, no venía altanero, ni venía con una... Porque los que estaban viéndolo, oiga, hermano, luego sabían si era un engaño. ¿Y cómo se daban cuenta? Por su actitud, por su manera de mirar, por su arrogancia, su altivez. Oh, sí. Y si les cubrían algo así como eso, pobre hombre, ya no regresaba vivo. Y el pueblo no era perdonado, era arrasado. Por eso Dios, hermano, ¿qué hace? Mira tu corazón. Dile a que te hace Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón. Mire, hay mucha gente cristiana que ora, hermano. Hay mucha gente cristiana que viene aquí a la iglesia y ora, pero su corazón no está sometido a Dios. Aleluya. Por eso dice el Señor, si buscan mi rostro, si de verdad se humillan de una manera, ¿verdad? Y se convierten de sus malos caminos. Aleluya, así dice. O sea, Dios, hermano, no está hablando con Salomón así nomás por encimita. No. Mira, ¿sabes una cosa? Si yo quiero cerrar los cielos, si yo quiero hacer... Perfecto. Ustedes tienen que venir y humillarse. Voy a establecer mi presencia aquí en esta casa, le dijo a Salomón. Aquí voy a estar. Aquí voy a recibir sus sacrificios. Así lo dice su palabra. Aquí es donde yo voy a recibir los sacrificios. Punto. Pero eso sí, si yo decido hacer esto, aquello, lo que sea, ustedes vendrán humillados a este lugar, ¿sí? Y si ustedes oran en donde mi nombre es invocado, ustedes se ponen a orar y buscan mi rostro, tienen también que convertirse de sus malos caminos. Cuando usted mira el verso 13 y llega a esta parte del verso 14, se da cuenta cuál es el problema. ¿Por qué Dios obra muchas veces de esta manera? Porque muchas veces estamos haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Dice el Señor, y si se convierten de sus malos caminos, ojo, entonces yo los voy a escuchar. Ahí lo vamos a mirar enseguidita, ¿verdad que sí? Entonces yo los voy a oír desde los cielos. Pero antes de llegar hasta allá, entendemos por qué en el verso 14 Dios está diciendo eso. Quiere decir que ellos entendían que si por alguna razón empezaba a haber problemas y dificultades dentro del pueblo de Israel, dentro de sus cosechas, de sus tiendas, de sus casas, de sus familias, si venía una nación y los agredía y los hermanos pasaba por encima de ellos o los llevaba presos, ¿verdad? Como esclavos, ellos lo primero que tenían que entender es que ellos habían provocado la ira de Dios sobre sus vidas. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, era el momento de reconocer que habían hecho algo malo delante de Dios y tenían que tomar la actitud que Dios les estaba pidiendo, hermano, en este pueblo, que era la actitud humilde, la actitud mansa, la actitud de una persona que se doblega a sí mismo delante de Dios y que viene ante su presencia humillado, no solamente físicamente, sino también en su corazón.
¿Se recuerda cuando Jesucristo, hermano, reprendió a los fariseos? Que les dijo a ellos: hipócritas, porque ustedes, ¿verdad? Aman el orar, ¿verdad?, en las sinagogas de pie, para que todos los vean. ¿Sí o no? ¿Por qué lo hacían ellos? ¿Por qué Cristo les dice eso? Porque si estaban orando, era bueno. Si estaban haciéndolo, era bueno. Dice que se paraban en las esquinas y ahí hacían largas oraciones. Hermano, era bueno que oraran. Es bueno que se ore. Pero ¿qué es lo que Dios estaba mirando? Que el corazón de ellos estaba maquinando otra cosa. ¿Sí o no? Por fuera, hermano, estaban ellos haciendo algo divino, pero por dentro estaban haciendo algo perverso. Aleluya. Entonces, ¿qué sucedía? Dios se daba cuenta que eso era una hipocresía. Y si hay algo que a Dios no le agrada, es la hipocresía. Si usted es un creyente que de verdad ama a Dios y de verdad, hermano, teme a Dios, cuando venga delante de su presencia, tiene que venir humillado. No solamente físicamente, sino también en su corazón. Porque es que ahora, hermano, muchas veces no recibimos nada de parte de Dios. Porque es que muchas veces no hay contestación de parte de Dios. ¿Por qué no se oye la voz de Dios? Porque muchas veces, hermano, no estamos buscando a Dios de la manera que Dios nos pide. No nos convertimos de nuestros malos caminos, no humillamos nuestro corazón delante de su presencia. ¿Y qué sucede? Dice la Escritura, hermano, entonces Dios no puede oírnos desde los cielos. Si nosotros lo buscamos de la manera que Dios nos lo pide, entonces dice el Señor: yo los voy a oír desde los cielos. Qué maravilloso, ¿no? Esto es una promesa de Dios, amén. ¿A cuántos quieren que Dios los oiga allá en los cielos? ¿Ven? Ahí está la clave. Él nos promete que va a escuchar nuestras peticiones. Segundo, note lo que dice el verso: y les voy a perdonar sus pecados. Aleluya. Cuando hablamos del perdón, usted sabe lo que significa perdonar, ¿verdad que sí? Amén. Perdonar significa hacer a un lado, olvidar nuestras transgresiones, nuestra enemistad contra Dios. Dios la va a pasar por alto y va a escuchar tu petición. Fíjese bien, somos enemigos. Cuando el hombre está en pecado, es un enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros venimos humillados? Dios pasa por alto que yo y usted somos enemigos de Dios. Y pasa por alto y te escucha. Y cuando Dios escucha lo que tú hablas delante de su presencia, entonces dice su palabra: Dios te perdona. Te perdona tus pecados. La única manera en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que se nos menciona el perdón de los pecados es en esta parte de Segunda de Crónicas. Porque los pecados que se perdonaban a través del sacrificio eran momentáneos, eran, hermano, ¿cómo se dice? Por medio del sacrificio el perdón era momentáneo, no era para siempre. No, el hombre tenía que volver a sacrificar cada cierto tiempo delante de la presencia de Dios, porque el hombre vivía en una rutina de pecado continua. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hacía no tenía el poder de librarlo del pecado, hermano, para siempre, sino que solamente cubría momentáneamente el problema sobre él, y a partir de ese momento él tendría que haberse mantenido libre de esa impureza, pero no podía, porque no tenía el poder, porque le faltaba la fuerza, porque no tenía de parte de Dios la ayuda para ser librado de todo eso. Por ejemplo, en Cristo Jesús las cosas son distintas. Hoy nosotros aceptamos a Cristo, le pedimos perdón, nos humillamos delante de su presencia, aceptamos el sacrificio. Cristo nos da su sangre limpiadora. ¿Y qué sucede? En ese mismo momento somos perdonados de nuestros pecados. Amén. Aleluya. Pero no solamente somos perdonados de nuestros pecados. A partir de ese momento, Dios nos da la ayuda de su Espíritu Santo para no volver a reincidir en aquel pecado. ¿Sí?
Por eso es que podemos mantenernos, hermano, libres de estas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder y la fuerza. Dios nos ha dado la autoridad para no caer presos otra vez de eso. Nos ha librado de aquellas cadenas y ya no hay poder que nos las pueda poner encima, porque nosotros tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. Aquel día no había nada de eso. Por eso cuando usted mira aquí, dice, oh, entonces se convierten de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos. ¿Y qué dice? Y perdonaré sus pecados. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. ¿Verdad que sí? Yo les voy a perdonar sus pecados. Yo me voy a olvidar de lo que ustedes han hecho. Voy a hacer de cuenta que nunca hicieron nada malo delante de mí. Y para que vean que es verdad lo que Dios les dice, les da una promesa tremenda, ¿sí? Y les voy a sanar su tierra. Siempre hay un resultado cuando hay un perdón. Yo siempre le digo y se lo repito, siempre hay un resultado cuando hay un perdón. Cuando Dios te perdona, el siguiente paso es sanar tu tierra. El siguiente paso es que se vea la sanidad en tu vida. El siguiente paso es que venga una sanidad en tu casa. Es una sanidad en tu hogar. Es una sanidad en tu matrimonio. Es una sanidad en tu vida. Es una sanidad en tu familia. Es una sanidad en tus finanzas. Cuando usted, hermano, mira lo que, hermano, Dios nos dice, en el momento que fuiste perdonado, Dios empezó a ¿qué? A darte sanidad. Al pueblo de Israel era lo mismo. El pueblo se arrepentía, venía con la actitud correcta de parte a la presencia de Dios, y Dios entonces, hermano, lo miraba, se olvidaba de su pecado, los perdonaba y le sanaba su tierra. ¿Por qué le sanaba su tierra? Porque la tierra era lo más importante que el pueblo de Israel tenía. De ahí se sustentaba, de ahí comían, de ahí vivían. Ese era todo lo que tenían. Por lo tanto, ¿qué? Hermano, si llegaba, hermano, la langosta, si llegaba la plaga, si llegaba, hermano, la falta de agua, si venían todas estas cosas, ellos sufría su casa, su familia, sufrían, ¿verdad? Por estas cosas. Por eso era necesario que entendieran lo que Dios le está diciendo a Salomón. Si algo de esto sucede, es porque algo están haciendo que desagrada a Dios. Aleluya. Cuando Josué salió de Israel, de Egipto con el pueblo, cuando Moisés salió, de Egipto con el pueblo, dice que lo llevó por el desierto, y cuando estaba ya a punto, ¿verdad?, de llegar a la tierra prometida, pues Dios no le permitió a Moisés que cruzara el río Jordán para llevar al pueblo a la tierra prometida y repartiera la herencia que Dios les había prometido. Por tanto, dice la Escritura que Moisés descarga sobre Josué toda la responsabilidad, le da toda la responsabilidad para que sea él el que cruce el pueblo y lo lleve a la tierra prometida. Moisés sube y, como usted sabe en la historia, muere, ¿verdad?, mirando la tierra prometida, y su cuerpo jamás fue encontrado. Bueno, pero cuando Josué va, lo primero que se encuentra delante de él es una gran ciudad, y la ciudad es Jericó. La ciudad más amurallada, la más fuerte, la más grande, la ciudad más, hermano, difícil de conquistar en la tierra en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a ir a este lugar, Dios les pide algo. Él les pide que cuando lleguen a esa ciudad, ¿verdad?, hagan un ritual, den 7 vueltas y así, y griten al final de los 7 días. Pero cuando ellos conquisten la ciudad, no van a poder tomar nada de ese lugar. Todo lo que se encuentra ahí tendrá que ser destruido con la ciudad. Nadie va a poder, hermano, levantar nada de ese lugar. Nadie iba a poder tomar nada de esa gente. Todo tenía que ser, hermano, quemado, destruido. Pero había un sabio en el pueblo con Josué que se le ocurrió, ¿verdad? Y tomó, dice, un manto, y tomó unas joyas, y tomó no sé qué tantas cosas de lo que había en ese lugar. Cuando Josué quiso ir a pelear con la siguiente ciudad, que era la ciudad de Jai, dice que pues a Josué le pareció que no era la gran cosa. Era una ciudad más pequeña, no estaba tan acorazada como Jericó, no era una ciudad muy guerrera,
y pues ellos estaban engrandecidos por la batalla, así que envió a unos cuantos para que fueran a pelear con la ciudad de Jai. Y cuando llegaron allá a la ciudad de Jai y se enfrentaron con el pueblo, resulta que los de Jai, hermano, empezaron, hermano, a derrotar al pueblo de Israel de tal manera que dice la escritura, hermano, que el pueblo huyó de ese lugar y lo siguieron los de Jai, hermano, y hicieron un matadero por el camino. Triste, ¿verdad que sí? Cuando Josué vio la situación y vio lo que había pasado, dice que él se puso y se desmoralizó delante de Dios. Él se sintió frustrado por lo que había sucedido. Y es cuando Dios, al mirarle, ¿verdad?, en la situación en que él se presenta delante de él, Dios le descubre que alguien de ahí, de ese lugar, hizo algo que no estaba bien. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿verdad? Josué enfrenta el problema y resulta que uno de aquellos que fueron a la guerra, ¿verdad?, fue el que tomó todo y lo tenía escondido en su tiendita. Bien, tremendo. Lo quitan, lo matan, hermano, desaparecen todo lo que, ¿verdad?, estaba causando el problema. Y dice la escritura, ¿verdad?, que entonces sí pudieron guerrear contra los de Jai y destruirlos. Bueno, el punto está en que cuando nosotros miramos lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel sufrió esa baja? ¿Por qué perdió esa batalla? ¿Por qué es que tuvo que correr delante del enemigo? ¿Por qué es que no pudo vencer a los de Jai? Porque había pecado en el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Cuando Dios está diciendo, hermano, en esta palabra, mire, si mi pueblo se humilla, en donde mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír. ¿Qué quiere decir? Que si alguno dentro del pueblo, hermano, se encontraba, hermano, en pecado, tenía que clamar inmediatamente a Dios, porque si no, los cielos se cerraban. Se mandaría la langosta y habría pestilencia en su pueblo. ¿Cuál era la pestilencia? ¿Se moriría la gente? No, se moría el ganado, los animales. Imagínense, sin comida, sin agua, hermano, en un desierto, en una tierra difícil, hermano, aquello era horrible. Por eso, hermano, en cuanto ellos empezaban a ver esto, ¿qué es lo que tenían que hacer? Venir ante la presencia de Dios, ¿verdad?, con una actitud humillada, reconociendo ante Dios que algo estaba pasando en medio de ellos y era necesario que Dios les perdonara su pecado. Gloria a Dios. A veces creemos que estas cosas ya no son así. En el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo ya no es de esta manera. Estamos equivocados, hermano. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra y no nos humillamos delante de Él, no entendemos, hermano, lo que estamos haciendo, no venimos ante su presencia con esa actitud que Dios pide que vengamos, hermano, podemos tener problemas en nuestras vidas. Problemas en nuestras casas, problemas en nuestros trabajos, problemas, hermano, en nuestra propia vida personal. Y a veces nosotros decimos, no puede ser, hermano, ¿cómo? Dios está con nosotros. Pues por eso, iglesia, porque Dios está con nosotros y Dios está mirando, hermano, lo que estamos haciendo. Dios está viendo, hermano, cómo estamos en el corazón. Y usted cree que Dios va a pasar por alto ese pecado. Dios se va a olvidar de estas, hermano, cosas que hacemos. No, Dios está, hermano, mirando y presenciando que aquellas cosas no son buenas para nosotros. Aleluya. Si miramos el verso número 16, 15 y 16, terminamos con esto ya. Dice, ahora estarán ¿qué? Abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ¿dónde? Ahí para siempre. Hasta el día de hoy, usted ve cómo los judíos van
ahí a Israel y van y le dan, hermano, pegan en la paredcita esa, en la pared que está, una pared que está ahí de ¿cómo se llama? De piedra, no sé qué. Ahí van y golpean y hacen sus oraciones. ¿Los ha mirado? Nadie puede entrar más que solo los que son del pueblo judío. Cuando usted mira lo que están haciendo, ellos están acordándose de esta palabra. Se están acordando de este pasaje de la ley que dice, ¿verdad?, que la presencia de Dios estará ahí para siempre. Para ellos, hermano, hasta el día de hoy, ellos creen, y le aseguro que lo aseguran, ¿verdad?, que la presencia de Dios está en ese lugar, y que cuando ellos oran a Dios en ese lugar, Dios está escuchando su oración. Ahora, ¿cómo los mira usted a ellos ahí? ¿Cómo los ve a ellos cuando llegan a ese templo? Cuando llegan a esa parte del templo de Salomón que quedó ahí. ¿Cómo los ve, hermano? Todos llenos, hermano, de filacterias, con su cabeza tapada. Los mira usted, hermano, humillados ante aquella pared, hermano, con su cabeza tocando y orando, hermano, allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque esa era la actitud que Dios esperaba que ellos tuvieran cuando se acercaban delante de su presencia. Solo que ahora lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que venir con esa misma actitud, con ese mismo corazón, pero ¿cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que venir ante Él, humillarnos ante su presencia. Tenemos que venir, hermano, ante Dios, reconociendo que Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Yo solamente soy obra de sus manos. Él es el único que merece honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Dele honra al Rey. Aleluya, sí, Señor. Entonces entenderemos el propósito de Dios. Entonces comprenderemos lo que Dios está pidiendo. Entonces las oraciones nuestras serán contestadas. Entonces nuestras oraciones, hermanos, serán oídas allá en el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios nos enseñará y nos dirá que Dios vendrá. ¿A qué? A decir: he escuchado tu oración. Iglesia, he oído tu oración. Pueblo de Dios, he oído tu oración. Hombre de Dios, he oído tu oración. Mujer de Dios, he oído tu oración. Aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros hayamos venido ante Él, hermano, con esta actitud, con este corazón, de esta manera, entonces Dios oirá y contestará a nuestras peticiones delante de su santa presencia. Salomón fue escuchado. Y Salomón fue escuchado porque él era hijo del rey David. Como hijo del rey David, usted sabe que muchos hijos de reyes en aquellos tiempos fueron arrogantes. Aún David tuvo otros hijos que eran arrogantes, eran, hermano, altivos. Eran personas, hermano, verdad, que lo único que querían era llegar al puesto y heredar el reinado de su padre y seguir adelante supuestamente con la dinastía, verdad, del reinado de Dios, verdad, bajo la dirección de uno de sus hijos. Pero ninguno de ellos escogió a Dios, porque el corazón de ellos no era conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, Salomón fue un hombre distinto, fue un hombre que tenía un corazón tierno, sensible, una persona que, hermano, vino ante Dios, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Que humillado, vino ante su presencia reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo que si Dios no le ayudaba, él no tenía ni el poder ni la fuerza para poder gobernar aquel pueblo. Por eso cuando él viene ante Dios de esta manera, Dios inmediatamente escucha la oración de aquel joven. Dios oye la oración que Salomón dedicó en el momento de la dedicación del templo a Dios. ¿Y qué sucedió? A partir de ese momento, dice la Escritura, la bendición de Salomón fue en toda su casa, fue en todo su reinado y fue en el templo que Salomón construyó. Aleluya. Tenemos que orar de esta manera. Tenemos que venir ante su presencia con un corazón dispuesto de buscar el rostro del Señor. Tenemos que venir humillados ante Él, reconociendo que si Él no nos ayuda, nada podremos hacer. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle a Dios: Señor,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos a ti, oh Dios, reconociendo que tú eres el Señor Rey, Dios de todas las cosas, el creador de todo lo que existe, el que sustenta, Señor, todo lo que vemos. Padre bendito, no hay nadie como tú, Señor. Nos humillamos ante ti, Padre, y venimos ante tu santa presencia, Señor, pidiéndote, mi Señor, que tú, Señor, establezcas, Padre, en este mismo momento tu santa presencia en medio de la congregación. Nos arrepentimos de nuestros malos caminos, Señor. Pedimos perdón, Padre, por estar, Señor, caminando en una dirección contraria a la que tú, Señor, quieres que caminemos. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores y ayúdanos, Señor, a ser distintos, diferentes. Ayúdanos, Señor, a venir ante tu presencia, Señor, en oración, así como Salomón llegó delante de ti, Señor, humillados, voluntariamente, Señor. No es que las cosas, ni las adversidades, ni las situaciones nos hagan reaccionar así. No, venimos humillados, Señor, voluntariamente. Venimos ante ti, Padre, reconociendo que tú eres el Señor y Rey de todas las cosas. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a tener un corazón, Señor, así como el corazón de Salomón, una actitud como la de Salomón, que podamos venir ante ti, Señor, y humillarnos ante tu santa presencia, reconociendo que si no es de esta forma, jamás, Señor, escucharás tú la oración nuestra. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy toda honra y toda gloria, te doy todo honor, Señor. Reconozco, Señor, tu grandeza y tu poder, y con toda humildad, Señor, aceptamos tu voluntad. Haz tu obra, haz lo que tú quieras hacer, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Haz tú lo que tú quieras hacer, Señor, con nosotros. Nos humillamos ante ti y te pedimos, Padre, que se haga tu voluntad en medio nuestro. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, derrama de tu gracia, derrama de tu sanidad, derrama, Señor, sobre nosotros de tus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos, unidos, decimos amén. Ahora, mi Dios, llévanos con bien, guárdanos, Padre, en esta noche. No nos dejes de tu santa mano y líbranos del mal. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que no nos dejes caer en la tentación, en las tentaciones, Señor, y que nos des el pan nuestro de cada día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano mío.